hagamos una oración corta para no extendernos. Bueno, entonces, Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor. Te pedimos que tu palabra siempre sea nuestro deleite, nuestro sabor, Señor, nuestra sazón, Señor, que sea nuestro entusiasmo entero, Señor. Y te pedimos que a través de Proverbios, Señor, podamos conducirnos por la vida, Señor, porque lo has dejado consignado en las Escrituras, Señor. Te damos gracias por estas palabras, Señor, y te pedimos que nosotros jóvenes, Señor, podamos hallar sabiduría en ti, Señor, y aprendamos a comportarnos según la oración de Salomón, Señor. Te damos gracias, bendice nuestro día, Señor, y permite que nuestros ojos, nuestras mentes sean iluminadas por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos fortaleza en medio de las pruebas y que tu palabra sea viva en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está listo. ¿Cuál terminaste? El 9. Vamos por Proverbios 10. Ven, pero antes yo quiero ver lo que tú me decías del ladrón. Ah, ok. En el 6. En el 6, ¿ves? ¿Sí? 6:30. 6:30. Ah, sí. No se desprecia el ladrón que roba para mitigar su hambre. Ese. Entonces, sí, es en el 6. No se desprecia el ladrón que roba para mitigar su hambre. O sea, tiene una razón, digamos, válida para hacerlo. No se desprecia. Pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Entonces, aquí que tú sabes de política, eso se llama la restitución, ¿no? Cuando alguien hace un mal, según aquí el libro de Proverbios, en este caso un ladrón debe devolver 7 veces lo que roba. No simplemente, yo pago, devuelvo lo que me robé, como pasaría con un ladrón en Colombia que se roba un celular. Yo me lo robé, te lo devuelvo y vemos así. No, tú te lo robaste, pero tienes que devolver 7 veces del daño, que hay un tema de restitución. Okay. Y eso De resarcir el daño. De resarcir el daño. ¿Qué es resarcir? Mitigar como... No, es como casi que compensar. Y hay daños económicos, que es por ejemplo lo que dice Diego, que viene a ser un celular, te compensan económicamente, pero hay daños morales. Que hay, por ejemplo, si a ti te privan, no sé, una persona, un familiar tuyo, lo asesinan, ¿cómo vas a resarcir eso económicamente? Son daños morales. O, por ejemplo, lesiones personales. Son cosas que son muy difíciles, o sea, que el dinero nunca va a compensar. Y ya son daños morales que se tienen que, digamos que hay otras formas, perdón simbólico, no sé, como algo a nivel público, si me entiendes, como otras formas más simbólicas de resarcir y de poder compensar el daño que se hizo. Eso es más difícil. A nivel económico, pues uno sabe que todo se puede ver. Y el daño que se hace, por ejemplo, y que cuando se afecta a una persona en un tema más difícil de, digamos, de estimar en un valor, pues se hacen otros actos simbólicos, pero igual también se puede, digamos que por ley sí se puede, se le puede poner precio a todo, por así decirlo, aunque sabemos que hay cosas que nunca se van a poder recuperar, ¿no? Eso es resarcir, es compensar, es indemnizar. Aprendiendo de todo, aprendiendo de todo. Eso, digamos que ahí empieza uno a ver ese tipo de situaciones. Acá, digamos, no está tan explícitamente, pero cuando uno empieza a estudiar la profundidad, empieza a verlo a lo largo de la escritura. Había otra que estaba en Proverbios 8, que dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. ¿Te acuerdas que tú habías dicho aquí en Proverbios 6, dice las 7 cosas que odiaba al Señor, ¿no? Ah, sí, que había una que yo no odiaba. Que tú no odiabas, que eran los pies que corren a hacer lo malo. Sí, o sea, yo no lo odio, o sea, yo odio lo demás, sí, y aborrezco lo demás, pero siento que cuando una persona corre a hacer lo malo, no, o sea, aunque sabe que está haciendo lo malo, digamos, no sé, alguien que quiere robar alimento para sus hijos, está corriendo hacia lo malo, pero lo está haciendo para un fin bueno. Bueno, por eso no lo aborrezco en su totalidad. Yo creo que aquí la pregunta debe ser inversa y no es que odio, sino yo de esto que he hecho que el Señor aborrece. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, creo que he dicho algunas mentiras, he sido altivo, las manos que derraman sangre inocente, bueno, gracias a Dios, no. Sí, tampoco. El corazón que hace planes perversos, muy seguramente he hecho muchas veces algunos muy malos. Los pies que corren a hacer lo malo, seguramente lo he hecho. Sí.
El falso testigo que esparce mentiras también. Y el que siembra discordia entre hermanos. Creo que es re común y re fácil caer en eso. Entonces, de esas 7 cosas que aborrece el Señor, creo que la pregunta no es cuál es odio, porque las odia él, sino de las que él odia, yo cuáles he hecho. Es como el lector se identifica con el texto. Pero en contraposición, en el capítulo 7 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. O sea, digamos, si uno no aborrece lo malo, tal vez no hay temor de Dios en uno. Porque dice: yo aborrezco el orgullo, yo soy orgulloso, la arrogancia y la mala conducta de la lengua perversa, del lenguaje perverso. O sea, creo que hay un resto de veces que nosotros pronunciamos lenguaje perverso, palabras orgullosas y arrogancia. Y creo que suele pasar mucho en los círculos cristianos cuando de repente tenemos algún conocimiento de las escrituras, entonces ya como que el orgullo y la arrogancia de tener como un conocimiento superior nos lleva a ese estado fariseico de despreciar los saberes. Pero a eso le suma el Señor que el lenguaje perverso. Yo creo que en ese lenguaje perverso cabe un montón de cosas, no cualquier cosa, sino un montón de palabras de doble sentido, palabras destructivas, chistes morbosos. Y él dice que acá, quien teme al Señor aborrece lo malo y da qué cosas está aborreciendo. Entonces, si nosotros, ese es como un buen indicador para decir si nosotros tememos al Señor, si lo tememos o no le tememos. Si nosotros no aborrecemos el orgullo y la arrogancia que puede haber, no en el ajeno, porque uno la puede identificar fácil, es que este man sí es orgulloso o esta vieja es orgullosa, sino más bien en uno podría, basado en este texto, decir: yo no tengo temor del Señor, porque mi lenguaje es perverso. Porque uno se identifica con las cosas que sale ahí mencionadas. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahora más adelantico, en ese mismo versículo, capítulo 8, 17 dice: a los que me aman les correspondo y a los que me buscan me doy a conocer. Ese me pareció súper lindo. O sea, si nosotros amamos al Señor, dice que Él nos corresponde, o sea, se vuelve cercano. De hecho es un Dios cercano, pero Él dice que a los que me buscan me voy a conocer. O sea, claramente da una señal de que si no le buscamos, Él no se va a dar a conocer y no vamos a poder entender sus caminos. Pero para poder que lo amemos y Él se nos dé a conocer, debemos aborrecer lo que Él aborrece. El orgullo, hay 3 cositas muy sencillas pero que abarcan, creo que la generalidad de la vida: el orgullo, la arrogancia, la mala conducta. Una mala conducta creo que es en todo, ¿no? O sea, una mala conducta en la casa, una mala conducta en la familia, una mala conducta en el trabajo, en cualquier lugar yo creo que tenemos malas conductas. O sea, hay 4, y un lenguaje perverso. Eso es algo que digamos que nosotros deberíamos parar. Y si uno se pone a desglosarlo en eso, o sea, si uno se pone a desglosar qué es el orgullo, qué es la arrogancia, qué es la mala conducta, qué es un lenguaje perverso, eso se expande. Y acá, por ejemplo, en la mala conducta yo creo que me identifico un resto, porque el no hacer bien las tareas, el no cumplir a ser tiempo, uno perezoso, el ser uno perezoso, procrastinar. Eso se llama gestión del tiempo. Gestión del tiempo. Tiene que saber administrar bien el tiempo. Porque de las 24 horas que tenemos, digamos que bueno, 6, 7, 8 sean inactivas, ¿sí? Que es para descansar. Pero ¿qué hacemos con las horas productivas? Horas productivas también toca saberlas distribuir, ¿no? O sea, no es solo tampoco trabajo, estudio, es también enfocarse en el proyecto de vida, es pues obviamente tener las disciplinas espirituales, que a veces eso como que lo dejamos de últimas, y también como tener momentos de dispersión, de uno poderse despejar. Eso también es hacer otro tipo de actividades, como digamos tú que vas al gimnasio, eso te ayuda que uno mucho lee a eso. Pero el libro de Proverbios es algo esencial para el conducir del creyente. O sea, es algo donde la vida del creyente es práctica. En el libro de los Salmos, ellos alaban, adoran, dependen, tienen su felicidad en Dios, lloran, sufren, se muestra tal y como son. El libro de Proverbios tiene parte de eso, pero se vuelve un ideal de vida. Cómo debe comportarse el pueblo de Dios, las personas que temen al Señor. Y esto se complementa aún más con el libro de Eclesiastés, que contrarresta toda la sabiduría que se halla en Proverbios. O sea, se amplía el panorama. ¿Sí? Entonces por eso es que digamos que es importante
que uno lo pueda ver de esa manera para poder entender la complejidad de las escrituras. Vamos a ir poco a poco identificando cuáles son los géneros, que ya lo hemos ido estudiando, pero bajo este texto, cómo nos conectamos a 2000 años atrás de historia a nuestro presente. Y es, si escuchamos constantemente cuál es el temor del Señor, teme al Señor, lo que tú decías hoy que estaban dando en clase, uno podía especular muchas cosas. ¿Cuál es el temor? Proverbio nos lo dice acá en cuatro frases. El que aborrece lo malo, donde hay orgullo, donde hay arrogancia, mala conducta y un lenguaje perverso. Entonces, bajo ese texto, uno estamos diciendo que nuestra lectura no es una lectura académica, ¿sí? Porque la lectura académica hoy en día lo que propone es leer la escritura aislando un poco la fe. Pero el propósito de los escritores nunca fue eso. O sea, eso surge dentro de comunidades de fe y por ende para entender mejor sus comprensiones dentro de una comunidad de fe, como estamos nosotros acá. Obviamente eso también se presta para hacer estudios no académicos, o sea, no de fe, sino hacer ya un estudio científico, pero eso no tiene por qué apartar la fe, lo que hemos visto de las dicotomías, ¿sí? Una cosa es la vida sagrada, otra cosa es la vida secular, pero nos estamos dando cuenta que el libro de Proverbios no aparta ninguna de esas. El libro de Proverbios es una vida viva, viviente, eficaz, correspondiente a su fe, ¿sí? Donde ellos están evaluando y autoindagando y dando consejos a quienes no han hallado todavía sabiduría y les están diciendo cómo deben conducirse. Pero entonces hay una respuesta linda y es que la sabiduría aquí prácticamente se personifica, ¿sí? Y dice: a los que me aman les correspondo, a los que me buscan yo me les voy a dar a conocer. Yo cuando leí este texto decía, la escritura nos dice más adelante en los evangelios que Jesús es la personificación de la sabiduría. Yo cuando leí este texto dije, muy probablemente el texto no lo hice, porque uno podría hacer ya otro tipo de cosas, y decía, muy probablemente nos esté hablando de Jesús. A los que me aman yo les doy a conocer, y a los que me buscan yo les correspondo. ¿Sí? Dice, y en verdad, finaliza el capítulo, quien me encuentra halla vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. O sea, hay una consecuencia de quien rechace esta sabiduría. Y digamos que puede ser no una muerte literalmente física, pero sí una muerte de autodestrucción. Como decir, hay un muerto en vida y es una persona necia, corrupta, arrogante, que es, digamos, con lo que yo me he identificado muchas veces, con la arrogancia. Y es muy, muy frecuente cuando uno se encuentra con alguien de pronto o que no comparte los mismos conocimientos que uno o comparte una posición diferente, es como que la arrogancia se apodera de uno. Choca. Y creo que no es el mensaje ni de las escrituras ni lo que nos provee Proverbios. Entonces eso era importante. De esta isla, que es una isla de aprender a conducirse por la vida, o sea, es súper práctica, pero también requiere, o sea, yo decía hace unos días que no requiere de mucha meditación, porque es muy práctica, pero de cierta manera hay una reflexión frente a cada tema, que es de practicidad. O sea, se practica, pero también se digiere. ¿Cómo es? O sea, uno podría decir, basado en eso, nosotros cuatro y los que nos lleguen a ver más tarde, tememos al Señor. ¿Tememos? O sea, sí, tememos. Quien teme al Señor dice, aborrece. Entonces uno puede decir, puede que sí, puede que no. Pero pues uno se va examinando a medida que va leyendo. ¿Ustedes terminaron ayer el 9? Sí. Ok. A mí me gustó mucho el 9 que... bueno. No. Que decía, digamos, lo puse así, como la sabiduría versus la mujer necia. Que por lo menos decía como la sabiduría le dice a uno como, oye, ven conmigo inexpertos, es decir, a los que no tienen a Jesús, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán y andarán por el camino del discernimiento. Mientras que la mujer necia habla es de que las aguas rodadas saben a gloria, el pan sabe a miel y se come a escondidas. O sea, es como aquella mujerzuela o aquel hombrecillo. Todo como clandestino. Exactamente. Exacto. O sea, básicamente eso es lo que habla sobre sabiduría y el hombre o la mujer necia.
Y fue como wow. Y ayer sí casi lloro, literal, porque hablaba sobre las señoras de la vida alegre. Yo les llamo así a las prostitutas. A mí no me gusta decir ese término porque suena como feo, pero la Biblia lo dice, entonces me voy a permitir decir la palabra. Y es que muchas veces cuando yo era muy chiquita me preguntaba, ¿y esas señoras qué hacen en esa esquina? ¿Y por qué muchos señores vienen? O sea, ¿o por qué le para un carro? Están de pronto esperando su taxi. Pero yo no sabía, y para mí fue verdad demasiado fuerte, que hasta la propia Biblia dice que las prostitutas están en su esquina, en las calles, otras veces en las plazas. O sea, está bíblicamente que ellas existen y que eso es lo que hacen ellas y que buscan a la persona. Dice como siempre están al acecho en la esquina, se prendió en su cuello y lo besó y con todo descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificio. Bueno, ella habla sobre una mujer adúltera, pero para mí fue súper fuerte porque yo dije, hasta la propia Biblia dice lo que la prostituta es y en dónde se hace, en las plazas, en las calles y en las esquinas, siempre al acecho. O sea, muy fuerte. Bueno, yo ahí quisiera complementar algo. Nosotros siempre hemos tenido como la visión de, sí, la prostituta, la persona que ofrece estos servicios y pues digamos las que vemos en la calle, ¿sí? Pero hay otra modalidad y bueno, hay muchas de hecho, pero es una que yo estoy viendo hoy mucho más común, que puede que no se le diga así y no necesariamente tienen que ser las prepago, ¿sí? Sino las personas que están buscando literal al sugar daddy, al sugar sí. no, y ya se volvió una moda, o sea, no lo ven tan malo, no lo ven tan malo, porque no, ni siquiera están buscando una relación a igual, están buscando es una persona que a ti te patrocine y te pague tus estudios, te dé una buena vida y a cambio tú le das compañía y lo demás, ¿sí? Y eso es algo que hoy en día está pasando mucho, porque lo escucho tanto de hombres jóvenes como de mujeres. O sea, porque es una manera de prostituir. No, es que a eso me refiero, y hay aplicaciones exclusivamente para eso. Entonces yo digo, hoy en día se le está llamando de otra forma y no es la prostitución así como la entendemos, pero es la forma en la que las mujeres y los hombres también, porque los hombres están buscando mujeres con plata para eso, se están vendiendo. O sea, están vendiéndose para obtener un beneficio económico, de bienestar, de estatus, de vida, y eso está viendo como... Yo sería, digamos, ¿qué? no, que sea un paralelo como lo que estamos hablando del ladrón que roba por necesidad, dice, pero se entiende que lo está haciendo por una razón. En ese caso, digamos, la prostituta de profesión, digamos, se entiende que lo puede hacer por necesidad, ¿sí? Pero es aún peor las que ahora lo están haciendo sin ninguna necesidad. O sea, como que su falta, tras de que es una falta, se incrementa su falta porque ya no hay ninguna necesidad, es por mero gusto y placer. Una vez yo me puse a hablar con unos amigos que no son cristianos, me puse a hablar y yo decía, hasta las prostitutas son inteligentes. O sea, a cambio de eso pues tienen dinero. Pero muchas niñas que bajan la aplicación, porque en ese momento estaba súper el auge de Tinder, bajan el Tinder solo para acostarse con el man y se van. O sea, eso es una manera de prostitución y ni siquiera cobra. O sea, qué vida tan boba. O sea, si va a hacer eso, al menos cobre algo, ¿no? O sea, fue mi pensamiento en ese momento porque fue como estás regalando tu cuerpo a cambio de nada y solo porque quieren sentirse machos. Porque pues así, digamos, antes era el hombre buscaba a la mujer. Ahorita son las chicas que buscan a los tipos para acostarse. O sea, eso es lo que está pasando ahorita. Y Dios hizo una ley moral bajo la cual todos estamos en pecado, porque puede que nosotros no nos hayamos prostituido, pero en ese sentido, pero si en algún momento, como dice Jesús, ¿no? Si tú miras con lujuria o con deseo a una mujer o a un hombre, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Y Jesús va al corazón de la ley y de lo que está bien y de lo que está mal. Y podemos caer en juzgar comportamientos y en realidad el fin de la ley es Cristo, es darnos cuenta que estamos condenados a la muerte por nuestro propio pecado personal, independientemente de cuál sea
la falla que estamos cometiendo. Y en el momento de realizar que hemos fallado por la ley que Dios establece y que estamos condenados, podemos valorar y depositar nuestra fe en Jesucristo, que pagó el precio y las deudas de nuestros pecados, y recibir la gracia y el perdón del Señor. Porque el fin de la ley en sí no es que nosotros estemos diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, porque al final todos estamos mal. Sean gentiles, es decir, el pueblo que no conoce la ley de Dios, porque por medio de las cosas de la creación conocemos las cosas invisibles de Dios, o el pueblo judío que tenía su ley. Cualquiera de los dos, todos están bajo pecado. Dice Romanos que justo no hay uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y el ser humano, al entender que está bajo condenación y bajo pecado, es en ese momento que puede valorar y apreciar lo que Jesucristo hizo y depositar su fe en Él para recibir la salvación. Eso es hacer una lectura, digamos, cristiana con respecto al mensaje completo, ¿sí? Que es el ideal. Por eso, digamos, tenemos la escritura completa y aún hay unos libros que no están incluidos que también nos ayudan a la comprensión. Entonces, por eso estamos, digamos, estudiando meramente proverbios para lograr entender la complejidad y la totalidad del mensaje, ¿sí? Por eso decimos, Jesús es la encarnación de la sabiduría. Pero para poder entender lo que nos está diciendo los evangelios en el Nuevo Testamento, debemos entender que está hablando Proverbios frente a la sabiduría, que es el libro que más habla de sabiduría. Pero no solamente se comprende con el libro de Proverbios, sino se contrapone con el libro de Eclesiastés, que al parecer de dar esperanza, lo que trae es desesperanza. O sea, Eclesiastés muestra el ideal de la conducción del hombre, cómo debe ser su forma correcta de conducirse, y obviamente está enclaustrada, introducida la moral acá, porque es algo que pertenece al hombre, es algo que Dios dio, que no solamente se limita al tema de la moralidad, sino al conocimiento del Señor y el deleite. Pero Eclesiastés lo contrapone ya en una posición casi que deprimente, porque aún dice, ni aún los que hacen los justos, los buenos, a veces no terminan con un buen fin. Y uno dice, guau, pero eso era lo que yo estaba leyendo en Proverbios. Entonces lo que hace es contrapone ese peso y es como se halla realmente sabiduría, ¿sí? Y digamos que una de las cosas que decía Juandi, o sea, la idea obviamente de nosotros no es mirar qué está bien o qué está mal, sino que, digamos, como estaban hablando sobre la mujer adúltera, sobre, sí, o sea, sobre este enfoque como tal a nivel sexual, salió a surgir todo lo que estábamos hablando a nivel sexual. Pero aún así, pecado del que mata como el pecado del que miente, sí, no es pecado. Exactamente, no hay escalafones. Y hay muchas veces que, digamos, y de pronto en algunos momentos he sido así. El hecho de que a veces, no sé, veo que alguien hace cosas malas que no son moralmente aceptables, pero socialmente sí son aceptables. O sea, como que la critico en mi pensamiento, o lo critico en mi pensamiento, pero hay muchas cosas que tal vez, o pecados que tal vez no son explícitos y que uno realiza, ya sea en la mente, o de pronto que uno escucha cosas que uno no debe escuchar, o que de pronto uno piensa cosas que no debe pensar, o de pronto hay pecados que no son explícitos al mundo. Entonces yo a veces digo como, uy, no, Carol, o sea, cagada, no tienes por qué estás pensando eso, porque mira, o sea, hay cosas que también haces que deberías estar cambiando. Y pues sí. Otra cosa, por ejemplo, del libro de Proverbios es que uno, haciendo la lectura, por ejemplo, en estos 9 capítulos que son prácticamente toda la introducción del libro, uno puede ver aquí algo que lo sobrepasa a uno. O sea, es algo que el hombre, digamos, no puede llegar a tal nivel. O sea, apenas uno lo lee, uno dice, todas estas cosas no estoy cumpliendo muchas. Es un estándar superior. O sea, mostrando nuevamente la grandeza del Señor, que nos va mostrando cómo Él guía y direcciona a su pueblo con algo que lo sobrepasa a Él. O sea, esto es algo que el hombre prácticamente no lo puede cumplir todo, pero que sí debe haber un compromiso y un esfuerzo del hombre en alcanzar ese ideal, en perfeccionar su camino. Entonces, eso es lo lindo, que en este libro Proverbios no se pone a la altura del hombre, ¿sí?
pero lo sobrepasa de una manera que la vara es demasiado alta y debe esforzarse día a día para eso. Y por eso uno una tras otra vez empieza a ver como repeticiones de los mismos temas y las mismas advertencias. Por ejemplo, en la parte, generalmente casi en todos dice lo mismo. Como, hijo mío, escucha mis palabras, sigue mi mandamiento, mira la experiencia de tu mamá, papá. presta atención al temor al Señor. Pero por ejemplo, aquí en los 5 primeros capítulos que hemos visto, hay 5 referencias, o sea, se repitieron 5 veces la misma referencia frente a la mujer necia o frente a la mujer adúltera. Ya en 5 capítulos hay 5 advertencias frente al mismo tema, quiere decir que hay una relevancia del tema, o sea, hay una importancia grandísima. Y cada uno la describe de una manera que va, digamos, complementando cómo es este tipo de mujer. Y quiere decir que cuando uno compara las escrituras, ya puede decir por qué cayó Salomón, Sansón, por qué cayó Sansón, ¿sí? Empieza uno a entender como la complejidad de todos los temas. Por eso es que, digamos, es importante que uno aprenda. Casi todos cayeron. Sí, casi todos por una mujer. Pero entonces, claro, uno empieza a mirarla, o sea, uno empieza Una como mujer mala, ¿no? Que una nos voltea a mirar. a examinarse bajo eso y claro, es algo que lo supera a uno, es algo que es mucho más grande que uno. Y el libro es muy enfático en decirse, porque acá, por ejemplo, finalizando el 10 dice que la mujer, 9. finalizando el 9 dice, llama, o sea, el libro, su público son los jóvenes, los inexpertos y los hijos. O sea, es Sí. el público al que se está generando el libro de Proverbios, sus autores. Pero aquí vemos, por ejemplo, que la mujer le dice, cuando quiere hacer caer a alguien, dice, vengan conmigo los inexpertos. Alguien que no ha hallado sabiduría, o sea, es un inexperto el que no cae. Prácticamente el libro de Proverbios nos prepara en pericia, ¿sí? Nos entrena para vivir de acuerdo a lo que se ha hallado en la sabiduría. Que la sabiduría no es nada más y nada menos que el entrenamiento del pueblo de Israel que tuvo desde Abraham hasta el 400 a.C. en reflexiones todo el tiempo acerca de lo que el Señor iba diciendo, y lo coleccionaron de una manera sintetizada para ellos conducirse no solamente como hombres de fe y proclamar una fe, sino ser concordes a lo que ellos proclaman, a su estilo de vida y a su naturaleza humana. Entonces, porque ¿qué sucede? Muchas veces uno ve como hablamos muy lindo, convencemos con nuestro mensaje, pero nuestra vida no es de acorde a ese mensaje. Entonces, esto lo que está haciendo es eso, un entrenamiento que tuvo el pueblo de Israel cuando varios tiempo, que lo fueron sintetizando y diciendo, así debemos conducirnos por la vida como tal. Pero ahí yo refuerzo nuevamente el punto que hacía ahorita, porque en eso el pueblo de Israel, porque ellos querían alcanzar la justicia de Dios por medio de sus obras y de lo que hacían o no hacían, y se volvieron, como tú dices, muy expertos, muy hábiles en tratar de hacer lo correcto. Tenían un montón de leyes, que se puede hacer, que no se puede hacer, y era como, si hacemos todo este montón de reglas, Somos santos y ya. entonces alcanzamos la justicia de Dios. De hecho, en Romanos 10 dice, porque yo les doy testimonio, está hablando Pablo acerca del pueblo de Israel, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, uno en la vida como cristiano como en la vida cristiana puede caer en querer ser justificado inconscientemente por sus obras y tratar de ser bueno y no mentir y no robar y no adulterar y eso también lo hacen los no creyentes, porque también hay un sistema moral que intentan seguir y perseguir, y eso realmente no trae la justificación de Dios, porque por obras nadie va a ser salvo, sino por fe. Entonces, lo que yo rescato es que, claro, al ser el estándar tan alto, como uno ve en Proverbios, uno se da cuenta como estoy en la mala, pero eso no nos debe, eso tiene dos opciones: o me voy a esforzar para cumplir lo que ahí dice, pero entonces eso sería un camino
de obras o decir no lo puedo lograr, deposito en mi fe en Jesucristo que sí lo logró y vivo por gracia. Y lo que lo transforma a uno es el conocimiento del Señor, no el conocimiento de la ley. Porque cuando a uno le dicen no hagas, más uno se le le claro. despierta el querer hacerlo. Claro. Entonces, si es por ley, vamos a estar En la inmunda. en condenación. La ley. Pero si es por gracia, también entendiendo que vamos a seguir fallando, pero como hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, ya somos nuevas criaturas y aunque hay pecado en nosotros, ya no es lo que define nuestro ser, sino que somos salvos y Él ya pagó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Amén. Y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es por medio Bueno, de agradable y Cristo Jesús. perfecto. Sí. Aunque, no, O sea, todo eso ya. no, yo estoy de acuerdo Y el cohe. en lo que Juan dice. Estaba acomodándolo ahí poquito a poquito. En lo que Juan dice, pero es para no perder en foco lo que habla Proverbios, ¿sí? Porque uno podría claramente, esa lectura la entendieron ellos cuando pudieron entender la complejidad de que venía sucediendo antes. En este momento los autores y los escritores de Proverbios no tenían en mente lo que pasó, o sea, no tenían la vida de Cristo, no estaban viendo la vida de los apóstoles, no tenían esa lectura que estaban 400 años antes atrás. Entonces ellos venían entendiendo cómo había sido la revelación de Dios a través de la historia, la estaban comprendiendo y la estaban enclaustrando acá, ¿sí? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque cuando uno aprende a entender las particularidades de sus libros, o sea, este libro como tal, aprende a entender los otros, aprende a hacer una lectura general y no se dispersa con diferentes temas. O sea, eso es hiper mega válido, pero digamos en el contexto de Proverbios ellos no están mirando nada de eso. Pero yo creo que no es un contexto diferente, Sí. porque aún Proverbios hay que leerlo bajo el contexto global de la escritura. Y que ellos no tenían la visión, sí la tenían, porque Abraham, su fe le fue contada por justicia. Exacto. Y él recibió la circuncisión después de haber creído como señal y sello de la justicia, de la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Sí, al punto que ves que ellos no estaban viendo el Nuevo Testamento porque no existía. Claro, pero la salvación por fe no es algo del Nuevo Testamento. Ok. Viene desde el padre de la fe, que es Abraham. Exacto. Él fue salvo, fue por fe, Eso no es. por obras. Y yo no es que quiera como decir, no, nada de lo que está en Proverbios es Vale. valioso, porque son consejos Super. prácticos Sí. y nos Ya. ayudan, como dice, a encontrar sabiduría, a mejorar nuestra manera de vivir. Simplemente como que digo, como todo esto es muy bueno, pero no hay que perder de vista que no vivimos por obras, como que nuestra salvación no es por obras, sino es por gracia. Exacto. Porque ¿qué pasa? Porque en lo personal, lo que en mi vida ha pasado y yo he visto también que ha pasado en personas muy cercanas a mí, es que cuando uno quiere agradar a Dios por sus actos, Baila. termina sintiéndose de continuo culpable Sí. y derrotado porque no lo logra. Ahora, frente a lo que tú dices, o sea, retomando todo el tema otra vez de lo mismo, por ejemplo en Isaías 58, o sea, que no es nuestro tema, dice, si deseas el yugo de la opresión, el dedo que acusa o el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar a las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz y las tinieblas como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierra reseca, fortalecerá tus huesos, serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. No tiene nada que ver, pero nos está hablando nuevamente de una responsabilidad humana que debe hacer y más aparte de eso, de un favor que va a gozar con el Señor. Haciendo ya una lectura, digamos, general, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que Él va a estar, o sea, debemos y debe haber una responsabilidad de parte del hombre en hacer lo que Él, pero Él apunta a alguna intención en el corazón, no simplemente sea el cumplir, el hacer, sino que detrás de ese cumplir y ese hacer haya una verdadera intención que Así sea de es. amar y de honrarlo a Él, porque claramente el hombre entiende que no es por lo que Él haga, sino por lo que Jesús ha hecho, ya digamos haciendo una lectura
en Cristo. desde Pero el Nuevo eso lo Testamento. tenemos en cuenta nosotros porque que somos cristianos. Pero muchas personas pretenden agradarle a Dios Claro, por medio así, "Ay, no quiero hacer obras y total. Pero Y van al 20 de julio y pagan sus votos. Sí, exacto. O sea, como el que peca y reza en ah, ok, ya. Pero entonces sí, la escritura a lo largo deja ver cómo es la intención del hombre, que se desvía fácilmente, pero no con eso anulando que ese tipo de cosas sean de beneficio para el creyente. Porque, por ejemplo, en Isaías, que no se está hablando como en el libro de Proverbios, de cierto consejo nos dice eso. Si desechas el yugo de la presión, del dedo acusador y la lengua maliciosa, que es más o menos lo que estamos viendo ahorita en Proverbios, de las cosas que el Señor odia o el que teme el Señor, dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Ya nos lo está diciendo, y en el Nuevo Testamento también nos lo dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Claro, no puede llegar al punto donde y entonces aquí cómo es. Pero entonces, si uno no se enfoca en entender cada contexto, cada libro, cada género literario, puede entrar en uno ese recorcholis. Ahora, ¿cómo es? O me dedico al accionar, que claramente Proverbios nos deja ver, papi, no lo vas a lograr porque esto es demasiado alto. Tuki. O te dedicas a la gracia de decir, no puedo hacer nada, pues entras también como en un lado casi que de desesperanza, podría decirse, porque rechazarías parte de la escritura. Pero claramente acá nos muestra un equilibrio entre las dos, ¿sí? Según Isaías dice, y las tinieblas como el mediodía será tu noche. Hay una promesa, dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Pues mira lo que sigue en el capítulo 59 de Isaías, porque el mensaje de la escritura es siempre, o sea, el mensaje central siempre es el mismo. No es, yo creo que no es que unos libros traten, claro, hay distintos enfoques, distintas enseñanzas, pero el centro de la palabra todo nos lleva a Jesucristo. Desde Génesis, ¿no? En el principio era Dios y el verbo era Dios, o sea, desde el principio siempre ha habido esa comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el capítulo 59 dice de Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y este es el pasaje que cita Pablo en Romanos 3 cuando dice, no hay quien clame por la justicia. En Romanos dice, no hay justo ni aun uno, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a iniquidad. Y ahí va, como no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Y sigue como es mostrando cómo el hombre no puede cumplir esos estándares. Y luego en el 16 dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y ya está hablando de Jesucristo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces finalmente, claro, es valioso, yo no lo descarto, pero teniendo en mente que nos lleva y nos apunta a la necesidad que tenemos de Cristo, porque si nos quedamos solo en la moral, podemos terminar en el punto en el que se encontró el pueblo de Israel,
que ya no necesitaban de Dios porque tenían un sistema moral. Entonces yo me encargo de cumplir, y si cumplo ya no necesito de Dios, ni reconozco mi condición finalmente de incapacidad para cumplir a cabalidad una ley que es santa, como el Señor es santo. Debemos No, ser- y es que de hecho para cumplir los mandamientos y lo que Dios nos dice en Proverbios y en toda la Biblia es imposible cumplirlo por la voluntad propia, uno no lo cumple. No. Pero por ejemplo, mira, si analizamos estos tres textos, el de Proverbios 7, 8, 12, Isaías 59 y el texto de Romanos, podemos identificar que no es simplemente la moralidad, porque es algo que obviamente la moralidad está implícita, porque somos hechos a imagen de Dios y ciertamente como criaturas de Él debemos comportarnos como es. O sea, uno es lo que su Dios es. Si mi Dios es un Dios mentiroso, muy probablemente yo soy una persona mentirosa. Porque es mi Si seguir. mi Dios es mi género musical, pues yo voy a hacer conforme a lo que es mi Dios. En este caso estamos viendo el Dios de las Escrituras, que nos está mostrando claramente cómo es Él. Y el único Dios que Si hacemos un paralelismo entre los tres textos, la moral está implícita, pero es mucho más allá que una simple moral, porque nos está diciendo cómo es Dios. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, o sea, el Señor aborrece estas cosas, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Qué nos está diciendo Isaías 59? Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, son esos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, los dedos manchados de iniquidad, dicen mentiras y su lengua murmura maldades. Casi que para parafrasear un poquito Proverbios, casi que es parafraseado, o sea, lo han identificado cómo es ese Dios del que ellos están entendiendo y buscando. Basado con lo que tú dices aquí en Romanos, ya Pablo nos da una perspectiva aún mucho más amplia. Y él está diciendo, esto nos procede, pero no debemos fijarnos simplemente en esto, sino cómo ha sido Dios y cómo fue Jesucristo, quien se condujo de una manera sabia e intachable. Ya no es en nosotros que nos vamos a fijar, aunque debemos hacer este tipo de situaciones, sino es Él quien nos justifica. Porque también dice en otro pasaje que si alguno peca, pues ya abogado tiene del que no pecó contra él, el que no hizo ningún mal, el que fue perfecto y santo. Y en ese sentido Jesús se vuelve el tesoro de ellos porque fue la revelación completa de Dios. Entonces, claro, cuando empezamos a ver esto decimos, ok, no ha sido netamente, porque no podría decirse, esto es antropológico, ¿no? Se está basando exclusivamente en cómo el hombre es, nos está diciendo cómo es Dios, las cosas que Él aborrece y las cosas de las cuales el hombre, por simplemente ser criatura de Él, debería aborrecer también. Pero nos está diciendo en todo el texto, ustedes no hacen esto, señores. Ustedes no aborrecen esto y lo están haciendo constantemente. Es por eso que Dios vio la necesidad de enviar a alguien mostrando su amor para que sí lo hiciera. Y todo que en Él creyera estaba justificado ahora. Y ahí es cuando la Escritura dice, por eso es que ahora somos nuevas criaturas. Amén. ¿Sí? Entonces por eso es que es lindo cuando uno hace, digamos, también la conexión dentro de unas particularidades que nos están entendiendo. Por eso es que las escrituras a mí me emocionan Y le dio calor a Juan. Sí, ya se puso. No te metas tanto, por favor. me da tanto café. Cuando uno empieza a tener un estudio, digamos, crítico Sí. de las escrituras, un tanto científico, un tanto dinámico, se da cuenta que se puede quedar uno en una cosa muy pequeña profundizando, tratando de entender cómo es Dios, cuál debe ser el proceder también del hombre con respuesta a ese Dios. Y empieza uno a encontrar, digamos, paralelos en este caso con otros libros de la escritura. Eso es lo que lo vuelve. Además, uno cuántas veces no ha leído Proverbios en su vida y cada vez que uno los lee, uno, imagínate, hay cosas que uno se le olvidan o nunca vio. O sea, siempre, así los vuelvas a leer 1000 veces, siempre vas a encontrar algo nuevo. ¿Cuál fue mi primera perspectiva cuando lo vi? Que era un libro demasiado práctico, era chévere, era muy sí, real cosas a lo muy que podía, o sea, yo leía Samuel, yo quedaba perdido, o sea, no tenía ni idea, leía cualquiera, pero entonces cuando lo leí me empecé a dar cuenta que esto era demasiado profundo, eran muchas cosas, realmente que Dios aborrecía. Yo dije, wow, o sea, eso me está dando un dictamen más de cómo soy yo, de paila, y de cuánto más necesito a Dios. ¿Sí? Porque uno a veces pudiese llegar a pensar, bueno, ya no hago tales cosas, ya estoy como relajado, no necesito a Dios. Pero cuando yo leo el libro de Proverbios me dice, usted necesita a Dios, sí o sí.
porque usted no es la perfección, en este caso sería Jesús. Usted está cometiendo toda esta serie de faltas. Y aunque el libro de Proverbios es un ideal, nos está mostrando cuáles son nuestras carencias. Por eso yo decía ahorita a Carol, claro, la pregunta no es cuál de esas cosas yo odio, cuál de esas yo no he vivido, porque nos está mostrando, hey, este eres tú, yo soy Dios. Así es el nivel, ese es Dios. Un Dios santo, un Dios que no acepta el pecado, un Dios que no coquetea con el pecado, un Dios que odia los labios perversos. Entonces por eso decía, a medida que nuestro Dios sea, ese mismo es nuestro, así mismo somos nosotros. Sí, a la medida que nuestro Dios sea, así mismo vamos a ser nosotros. Pero cuando vemos que Dios es un Dios que aborrece el mal, que aborrece los labios mentirosos, Dios santo, te necesito. Porque acá es cuando uno ya se podía identificar con los demás autores que dicen, soy un gusano, literal, delante de ti. Porque veo, por eso era que David sufría y lloraba. Estoy sufriendo, y decía, no te ocultes de mí, por favor respóndeme porque yo soy un gusano que te necesito, porque mi iniquidad me está delante de mí todo el tiempo, porque aún mis pecados ocultos me traen, o sea, el man ya iba a otro nivel, o sea, no los que estoy haciendo externamente, sino aquellos que aún a mí son ocultos e inconscientes. Te necesito, y por eso uno ve una dependencia de los autores como literalmente necesitaban algo. Ponme en una roca firme donde me puedas, escóndeme en la sombra de tus alas porque yo te necesito. No puedo estar solo sin ti. Y es cuando dice, wow, o sea, estos manes estaban mostrando una dependencia que yo a veces la veo y digo, yo no tengo tal dependencia en esto. Pero ellos decían, yo estoy fallando todo el tiempo y yo te necesito. Por favor, ven y mi corazón se va a volver a alegrar, decían los salmistas. Mi corazón volverá a ser feliz. Yo solía conducirme a la casa de Jehová alegre y feliz y yo dirigía la comunidad. Ahora estoy aquí tirado, postrado en el piso, llorando y diciendo, Señor, te necesito. Porque él entendió cómo era su actuar ahora. Él entendió que Dios era algo que lo sobrepasaba de él. Era un Dios puro, que estaba a favor de su pueblo, pero era un Dios que no estaba a favor del pecado ni coqueteaba con él. Entonces lo entendieron. Y cuando uno ve Proverbios empieza a entender, no estamos a tal altura. Podemos esforzarnos, tal vez no lo logremos, o tal vez cada día aumentemos, pero lo necesitamos. Porque por ejemplo aquí ya se acaba la introducción de Proverbios y empieza a mostrarnos aún más cosas en las que uno literalmente saca esto y se convierte en un espejo y dice, what? O sea, ¿me estás hablando como soy yo? O sea, me estás diciendo que soy un odioso, que soy un orgulloso, que soy un altivo, Señor, yo te necesito. Porque yo quiero ser como es mi Dios. Yo quiero ser como fue Jesús, que es el común cliché que uno dice muchas veces en la iglesia, yo quiero ser como Jesús. Pero cuando uno se mira, basa en eso y dice, yo no soy como Jesús. No soy, ni siquiera, tal vez ni siquiera tengo conciencia cómo era ese Jesús. Sí, uno sabe que fue el Hijo de Dios, que resucitó, que fue Hijo de María, pero ¿cómo fue realmente Jesús? Si Jesús es la sabiduría de Dios hecha hombre y carne, pues es algo que ya implica un conocimiento más, o sea, indagar. ¿Cómo fue Jesús? Para que 12 hombres hubieran cambiado su estilo de vida, y no solamente ellos, sino los que le precedieron, y aún 2000 años siga haciéndolo. O sea, fue algo que el Señor nos fue mostrando cómo era Él, cómo debía, cuál es el ideal del hombre. Y es que la historia de la humanidad gira en torno a Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo, aún de la historia del mundo. Por eso estamos en el año 2020, después de Cristo. Y Él revolucionó el mundo entero. Todo gira en torno a Él. La vida de todas las personas gira en torno a Dios.